Antecedentes, les puedo decir que Rubén N., alias El Mencho, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, él se inició en el narcotráfico en la década de los 90 en Michoacán como integrante de los Valencia o Cártel del Milenio. Desde esa fecha ya empezó a ser considerado como objetivo relevante. Posteriormente, en mayo del 2016, Estados Unidos lo agregó en su lista de fugitivos más buscados y era requerido por una corte del Distrito Oeste de Texas. En agosto del 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos de recompensa por información que llevara a la captura del Mencho. En diciembre del 2024, el gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de esta persona. Con inteligencia militar central e información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y también de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del Mencho hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención. Como ustedes bien saben, el proceso de inteligencia es muy complicado, se requiere de mucho tiempo, requiere recabar mucha información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes, nacionales, internacionales. Hay convenios que tiene México, inclusive con otros países, con otros organismos, Interpol, Europol, además. Nosotros como Fuerzas Armadas hemos fortalecido mucho esa relación con el Comando Norte de los Estados Unidos y es importantísimo ese intercambio de información. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, quien planeó la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes: uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de Fuerzas Especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa. No llegaron a Jalisco, esta fuerza estuvo a órdenes, en situación de alerta, en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fueron una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos de la Fuerza Aérea Mexicana. Una vez que se corrobora, ya el día 22 de febrero, o sea, en el transcurso de la noche, que cuando se corroboró la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención.
se iba a hacer un cerco. El Mencho tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entonces iba a ser un cerco. Teníamos la información, por supuesto, con las plataformas aéreas de que el personal estaba armado, entonces iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos para detenerlos también en flagrancia. Entonces se desplaza este personal, abre en fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de fuerzas especiales repele la acción. Fallecen allí en total 8 delincuentes. El día de ayer se comunicó que habían sido 4 porque era la información preliminar que teníamos hasta el momento. Como ustedes bien saben, después que terminan las operaciones, bueno, ya se procede a revisar todo el área y se localizaron 4 cuerpos más. Se aseguraron 7 largas, 2, uno era tipo RPG y otro blindicide. El RPG es un ruso que, por cierto, en 2015 fue el que emplearon para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea por el área de Autlán de Navarro, precisamente en una operación que se había montado para detener a este delincuente. 8 vehículos se aseguraron también, 2 racers, cartuchos y cargadores. El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige el Mencho y su círculo cercano. Se establece un cerco, los persigue el personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza, ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales, llevaban ahí también, debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron, afortunadamente. Sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana en Sayula, Jalisco. Ahí es donde aterriza este helicóptero. Afortunadamente no hubo personal militar en esta acción. Posteriormente, el personal militar repele la agresión, resulta el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más. Ayer, como se informó el día de ayer en el comunicado de prensa, se aseguran 3 largas, 2 cortas, 1 cargadores y cartuchos. Ahí desafortunadamente resulta un militar. En la primera acción que les dije, en las cabañas, también ahí resultaron 2 militares. Una vez que se controló la situación, el personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves, se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial. Desafortunadamente pues, fallecen en el trayecto. Debido a eso, se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la Fuerza Aérea. Llegan allí, los trasladan al avión caza y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México. Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco.
Aparte de esta operación, con inteligencia militar central también se obtuvo información que Hugo H., alias el Tuli, quien era el operador logístico financiero y principal persona de confianza del Mecho, se encontraba en el Grullo, Jalisco. Desde ahí él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etc. Y ofrecía además 20,000 pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial. Se despliega una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, lo localizan en el Grullo, intenta escapar a bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, repelen la acción y ahí fallece este presunto delincuente. Se le asegura un arma larga, un arma corta, llevaba 7,200,000 pesos y $965,000 americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo. Los detenidos en lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República. El día de ayer mismo se trasladó más personal militar. Ya en la tarde estaba volviendo todo a la normalidad. Ya no estaban incrementando los bloqueos, pero de todos modos se decidió fortalecer la presencia del personal militar y se envió a personal de fuerzas especiales en 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, y también se han estado concentrando desde ayer en la noche y todavía lo harán el día de hoy, más efectivos militares desde el centro de la República y también de los estados aledaños a Jalisco, para totalizar 2,500 efectivos en refuerzos. Ya de por sí se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7,000 efectivos, entonces se va a reforzar. La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo con la presencia de este personal. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. Gracias.